Espero por ustedes. Bueno, gracias por estar en la conferencia que convocó el Frente Amplio. Nos gustaría estar convocados por otros temas, pero lo cierto es que nos encontramos con la publicación en La Diaria de una serie de chat vinculado ni más ni menos que a la construcción de carpetas sobre dos senadores de la República, el senador Charles Carrera y el senador Mario Vergara, con la intención de extorsionarlos, es decir, generar elementos, herramientas para extorsionar senadores de la República para que quitaran, para que levantaran la denuncia que el Frente Amplio había hecho sobre lo que consideramos la entrega del puerto. Este es el nivel de beligerancia que han tenido con senadores de la República, es decir, no tomemos esto como una cuestión normal, común. Hubo espionaje sobre dos senadores de la República y no cualquier espionaje. La intención del espionaje estaba vinculada a extorsionarlos. Ahora, en esto hay responsables. Por un lado hay una empresa que se nombra en La Diaria, que alguien la contrató, pero actúa en un trabajo que parece a todas luces ilegal, investigar senadores, que contrata aparentemente o le da una comisión a Astesiano, que pide información a algunas agencias del Estado, porque todo el tiempo está esperando que le lleguen las carpetas, y que en algún momento las recibe y que como contraparte recibe una paga económica. No sé técnicamente esto cómo se le llama, pero una coima por espiar senadores de la República. Ante un tema tan delicado, ayer la mesa política resolvió convocar a senadores de la República, también a los integrantes de la mesa política, a los diputados nacionales, a los efectos de intercambiar sobre el tema. Nosotros no vamos a salir de la cautela republicana que hemos tenido todo este tiempo. Y la cautela republicana es con temas de esta gravedad. Hemos pedido simplemente que se diga toda la verdad. Y toda la verdad no termina de aparecer. Por un lado estamos muy preocupados por la institucionalidad y esperamos del presidente de la República un rechazo terminante a este tipo de prácticas que creíamos que en el Uruguay no iban a existir nunca más. Creíamos que el espionaje en democracia era cuestión del pasado. Creíamos que nuestra información era una información segura. Si dos senadores pudieron ser investigados de otra manera, de esta manera, ¿qué dejamos para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen esta tan alta distinción de ser electos por el pueblo uruguayo? ¿Qué queda para cualquier uruguayo o uruguaya? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que se van a garantizar? En tercer lugar, el espectro político tiene que estar a la altura del problema institucional que el Uruguay tiene. Nuestros senadores del Frente Amplio van a hacer gestiones en el Parlamento para una cuestión de fueros, para que los partidos políticos puedan expresarse con claridad, repudiando hechos desde todo punto de vista condenables, pero que en el fondo es la persecución a la oposición política del Uruguay, que más o menos es la mitad de los uruguayos y los uruguayas. Esto es lo que está pasando hoy en el Uruguay. No pensábamos que en este año tuviéramos que discutir un tema de esta envergadura. Hay un problema grave sobre la seguridad de la información. A esta altura van y vienen sobre si se puede utilizar el guardián o no, sobre si las cámaras de videovigilancia tenía acceso o no el señor Astesiano, lo que aparentemente tenía, sobre la utilización de mandos policiales para cuestiones que nada tenían que ver con la seguridad presidencial. Hay cuestiones que no se pueden relativizar.
Hoy en esta conferencia de prensa, por primera vez desde que asumimos la presidencia del Frente Amplio, no vamos a hablar de ningún tema que no sea este. Aceptamos todas las preguntas que ustedes quieran hacer sobre este tema, porque no es un tema de la discusión política tradicional donde un gobierno y la oposición ponen sus puntos de vista arriba de la mesa. Se trata de qué país queremos vivir, qué democracia queremos construir, qué libertad de expresión van a tener aquellas personas que son electas por el pueblo uruguayo o la prensa, cuáles de ustedes van a estar siendo seguidos o no, dependiendo de la decisión, no sabemos de quién. Entonces necesitamos saber toda la verdad y para eso vamos a seguir actuando con cautela, esperando que la justicia de alguna manera siga actuando en el caso y le dé mayores herramientas al Uruguay y a su sistema político de lo que nos sucedió. Pero creemos que es un tema tan delicado, el seguimiento y la extorsión a 2 senadores de la República, que tendría que tener una carpeta aparte si así la justicia lo entiende. Pero si no lo entiende, seguiremos diciendo que hubo claramente hostigamiento ante a la oposición política del Uruguay, al Frente Amplio, y particularmente a 2 senadores. ¿Pero serán 2 senadores? ¿O serán todos los senadores? ¿O serán los diputados? ¿O seremos nosotros mismos? ¿Quién puede decir dónde finalizó la gestión de espionaje si no se nos da información clara? Que fue lo que reclamamos desde el primer minuto. Hay personas que surgen en la mayoría de las conversaciones, que todo da la impresión de que son reales, que ya deberían de estar separados de sus cargos, particularmente gente que actúa en la órbita del Ministerio del Interior y que tiene responsabilidad en la investigación y están siendo parte del problema. Seguramente la bancada del Frente Amplio completa y también la presidencia, y me refiero a la presidencia como el equipo de presidencia, seguiremos monitoreando esto. Hoy decidimos que la comisión de seguimiento que se había conformado para este tema, que lo integran el senador Alejandro Sánchez, la coordinadora de bancada de senadores Lilian Quechichán, la compañera Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, y el compañero Tucci, coordinador de bancada de diputados, va a continuar en este trabajo cotidianamente, con una única intención: que el pueblo uruguayo conozca la verdad, que la sociedad uruguaya de alguna manera se saque de encima todo lo que tenga que ver con estos actos de corrupción que son enormes. Ya a esta altura es indisimulable que se hacían tareas de espionaje y de extorsión por dinero, como queda demostrado en este chat de ser real, y por ahora nadie ha dicho que no lo es. Con lo cual, digamos, como ustedes imaginarán, no es solo un problema del Frente Amplio, es un problema de todo el sistema democrático, de la nación, de las organizaciones sociales que conviven en el Uruguay. Yo diría que es un problema de los uruguayos y las uruguayas y que no lo debemos naturalizar. Seguramente este tema va a estar en el debate mucho tiempo, pero confiamos en que el sistema democrático dé respuestas rápidas y contundentes. Y dar respuestas rápidas y contundentes es condenar todos aquellos actos que sean de persecución, de espionaje, de chantaje a quienes fueron elegidos para gobernar desde el Senado. Pero también darle seguridad a cada uruguayo o uruguaya de que no va a ser seguido sin orden judicial. Esto hoy el Frente Amplio no está en condiciones de garantizarlo. Buenos días. Presidente, usted hablaba de los mensajes y más allá del espionaje está el tema de la extorsión, de utilizar esa información para afectar la causa judicial. La pregunta que quiero hacerle es, ¿el Frente Amplio responsabiliza por esto a Presidencia de la República o entiende que se limita a Astesiano y sus posibles cómplices? Porque la utilización de la información para afectar la causa que era contra el gobierno podría tener vínculos con el gobierno. Entonces, ¿el Frente Amplio responsabiliza a Presidencia o se limita hasta ahora a Astesiano? Gracias. Astesiano no llegó solo al lugar.
No es que un día llegó y se ubicó en ese lugar y dijo, soy el jefe de la custodia presidencial. Astesiano lo nombró el prosecretario de la presidencia y el presidente lo aceptó como jefe de su custodia y por lo tanto como jefe de la seguridad de presidencia, que integran 160 personas. No es un funcionario privado, es un funcionario público, depende del Estado uruguayo y hay una responsabilidad obvia en quienes lo nombraron. Luego no responsabilizamos a estas personas de prácticas mafiosas que llevó adelante no solo Astesiano, sino la empresa que contrató a Astesiano, quienes construyeron esas carpetas. Ahora, ¿quién va a investigar esto? Porque si hay prácticas mafiosas en Uruguay, lo primero que hay que ir es hasta el hueso para encontrar a los mafiosos y quitarlos del lugar de donde están, que en general son lugares públicos. Y a los mafiosos capaz que hay que tenerles miedo, pero hay que enfrentarlos. Si hay mafia, hay que enfrentarlos. Investigar senadores para extorsionarlos y para que levanten una causa que desde nuestro punto de vista sigue siendo la peor decisión del gobierno uruguayo en torno a entregar el puerto de Montevideo por 50 años sin estudio jurídico ni estudio económico, cosa nunca vista en ninguna parte. Ahora, luego de esto se delimitan las responsabilidades, pero hay responsabilidades en muchos actores. También en quienes nombraron a alguien que tenía 30 indagatorias diferentes por distintos delitos para ocupar un cargo que luego accedía a la videovigilancia, que luego accedía a los informes de la policía, que luego accedía a los informes de inteligencia, como va quedando develado de sus propias conversaciones, ¿no? Buenas tardes. Una consulta. Decía que la justicia tenía que investigar. ¿Se está pensando hacer una denuncia aparte o de ampliación para que sea en otra carpeta, como usted decía? Sí, el Frente Amplio ha decidido hace bastante tiempo no ir más rápido que la música, no bailar más rápido que la música, porque eso provoca caídas. El Frente Amplio hoy reunió a su cuerpo político y en horas va a reunir a su cuerpo jurídico con su cuerpo político para ver cuáles son las acciones pertinentes. Pero si la Fiscalía toma nota de que 2 senadores de la República fueron perseguidos, se le construyeron carpetas para extorsionarlos, para que levantaran la carpeta del puerto, me parece que el sentido común de los uruguayos dirían, esto hay que investigarlo por cuerda aparte. Ya no se tratan de unos pasaportes, ya no se trata de un negocio de alguien en la presidencia, ya no se trata tan solo de una organización para delinquir. Todas estas cosas gravísimas. Se trata de que se dañó la institucionalidad democrática. Se trata de que se quiso chantajear senadores para que levantaran la denuncia del puerto. Esta gravedad, yo creo que todos nos podemos dar cuenta la importancia que tiene. Dios nos libre, diría mi madre, ¿no? Consulta, buen día. La pregunta es puntual sobre la conformación de esta empresa que pide información. Se lo pregunto porque hay versiones periodísticas que en definitiva estaba conformada o había sido fundada por militares uruguayos retirados. Si ustedes tienen esa información y por otro lado también si esto va a militar una reunión del sistema político en su conjunto con altos representantes para que baje también la información. Sí, lo primero es que tenemos la información de la prensa, serían militares uruguayos, pero no lo podemos confirmar. Y lo que no podemos confirmar, vamos a seguir buscando información. Pero son de las cosas que la justicia uruguaya debería indagar. ¿Cómo es que una empresa que tiene sede en Uruguay, aparentemente, de acuerdo a lo que expresa la prensa, actuó para perseguir legisladores? Yo no soy jurista, pero me doy cuenta cuando se violenta la ley, ¿no? Y creo que ustedes también son periodistas, pero se dan cuenta cuando se violenta la ley. Y se violenta la ley con una impunidad que creyeron tener a prueba de bala, ¿no? Buen día. La calidad democrática se viene debilitando a pasos acelerados y más allá de las medidas de discusión jurídica, cuando, por ejemplo, se ha pedido información sobre el uso del guardián y los equipos nuevos y no hay información y ahora suceden estos hechos, parece estar en una situación política bastante más compleja que hasta hace unos meses atrás. ¿El Frente Amplio sigue valorando no apelar a la figura del juicio político a la presidencia de la República?
Lo primero es la cautela. Lo que hoy tiene el Frente Amplio arriba de la mesa son versiones de prensa que partimos de la base que son ciertas, sobre intercambios de WhatsApp entre personas, que lo vamos a ir corroborando en la medida que la justicia aclare, dé luz. Pero el Frente Amplio no puede tomar acciones más profundas sin medir toda la realidad. Todos percibimos que este tema recién empezó. Este es el problema más grave que tenemos encima de la mesa. Todos desearíamos no estar discutiendo este tema y estar discutiendo otros temas que son de vital importancia para los uruguayos. Pero lo cierto es que cuando la institucionalidad se pone en riesgo, cuando el modelo democrático se lo ataca de esta manera, tiene que ser el modelo político en general el que repruebe estas prácticas. No basta solo con que el Frente Amplio exprese su solidaridad con los compañeros Carrera y Vergara, porque esa solidaridad la dimos cuando no había ningún elemento. Lo curioso es que luego ahora sí hay elementos, de que el tema del puerto preocupó a alguien o a muchos, a tal punto de que tuvieron la pretensión de contratar una empresa, de acuerdo a las versiones periodísticas, que esa empresa contrató y pagó al señor Astesiano, contrató y pagó, y que luego no sabemos qué se hizo con esas carpetas. Estas son las respuestas que uno espera que lleguen del Estado uruguayo. Tienen que llegar. Alguien construyó esas carpetas. Un día se entregaron y como correlato hubo un recibo de paga. Entonces, hay muchas cosas que están en juego como para ir a una velocidad que no podemos, en las que seríamos irresponsables. Para nosotros lo primero es el país, es la República. Y hay un empeño enorme en el Frente Amplio que aún en temas delicados como en los que estamos, donde es más fácil tirar un fósforo en la pradera que discutir razonablemente, hemos optado por discutir razonablemente. Lo que no implica no denunciar que hubo actos mafiosos, lo que no implica no denunciar que hubo actos con intenciones extorsivas, lo que no implica no denunciar que hubo acciones para intentar que la denuncia del puerto se levantara. Pero al mismo tiempo hacer jugar todos los instrumentos democráticos que tiene el Parlamento, todos los instrumentos democráticos que tienen los partidos políticos para actuar en Uruguay, para construir una salida a un problema institucional que amenaza con ser el más grave de las últimas décadas, ¿no? Y esto a nosotros como Frente Amplistas, pero sobre todo como demócratas, nos tiene muy inquietos. Nos ha hecho perder muchas horas de nuestras vidas que quisiéramos dedicar a otros temas que son de alta importancia, pero cuando lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra institucionalidad, lo primero es cuidarla, ¿no? Por acá, dos cosas. ¿Alguno de los implicados en estos mensajes u otro integrante de la fuerza política recibió alguna amenaza que podría vincularse con esto? Eso por un lado. Y dos, hace poco hubo una investigación parlamentaria sobre espionaje en democracia. ¿Podrían pedir otra investigadora de ese tipo? Lo primero es tomarnos el tiempo para decidir cuáles son las mejores acciones. Hubo un largo espionaje en democracia que duró hasta 2005. De hecho, el fiscal que tomó el caso laudó la cantidad de delitos que se habían cometido, pero que habían prescrito. En este caso hay otro espionaje en democracia, pero tiene una gravedad aún mayor, que es la intención que tenía el espionaje. La intención de este espionaje es extorsionar senadores de la República. Yo no sé si nos damos cuenta de la diferencia, pero es grande. Todavía nosotros mismos no sabemos si estamos sopesando bien el tema. Por eso queremos ganar tiempo. Pero a los mafiosos hay que enfrentarlos. No nos tenemos que acostumbrar a convivir con mafiosos como si fueran iguales a nosotros. No somos todos iguales. No queremos ser todos iguales. No queremos que gane el discurso que somos todos iguales, porque no somos todos iguales. Y hasta ahora, que yo sepa, no hemos recibido amenazas
pero claramente sí hemos recibido acciones de todo tipo, y entre ellas claramente la denuncia de Charles Carrera en un momento, ¿no? Entonces, digamos, uno puede creer que es casualidad los tiempos cronológicos de los WhatsApp con la investigación a Charles Carrera. Yo soy cristiano, pero mi creencia no da para tanto. La verdad que no da para llegar a ese extremo no llega. Entonces creemos que parte de esas carpetas fueron utilizadas para perseguir a un líder político de la oposición, en este caso a Charles Carrera. Y no sabemos las otras carpetas dónde están, qué dicen, qué tienen, qué contienen. Peor amenaza que esta, yo creo que no hay ninguna. Porque una cosa es la amenaza verbal y otra cosa es la amenaza práctica. Acá no se estaba amenazando, acá se estaba haciendo. Acá no te estaban diciendo que iban a hacer, acá estaban haciendo. Y era destruir una parte del Frente Amplio. Pereira, por acá. Por acá, Joaquín de León. ¿Cómo se va a tratar de confirmar estos trascendidos en los medios de comunicación? ¿Se le va a solicitar una reunión al fiscal de corte? Y lo otro, ¿qué esperan del presidente de la República? ¿Cuál es el mensaje que esperan por parte del primer mandatario? Nosotros tenemos vínculo desde que comenzó el gobierno con el presidente. Lo que esperamos es un rechazo inmediato a estas prácticas mafiosas. Un rechazo inmediato. Y que de alguna manera actúe en consecuencia para intentar, desde el Poder Ejecutivo, despejar todas las dudas y encontrar a los responsables de semejante barbarie, ¿no? Y el Poder Ejecutivo tiene instrumentos para llevar adelante estas investigaciones. Sí, ahí. Buen mediodía. Yo quería consultar a los principales implicados, al senador Carrera y al senador Vergara, cómo tomaron la noticia publicada por La Diaria, y consultarles si en algún momento de todo el proceso de armado de la denuncia por el caso del puerto llegaron a sentir algún tipo de presión por parte del oficialismo o de actores vinculados al caso. Gracias. Bien, bueno, en primer lugar, la discusión sobre el tema del puerto fue absolutamente pública. En todo caso, los posicionamientos, que las pueden valorar todos y todas ustedes en términos de lo que fue, sin duda, unas posturas muy duras del Poder Ejecutivo cuando se desnuda que ahí hay un proceso en el cual se le entrega un monopolio por 60 años a una empresa extranjera, un negocio de más de 2.000 millones de dólares, y que eso se hizo violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos, en un claro abuso de funciones, porque se toma una decisión sin pedir un solo informe jurídico, económico, técnico. En fin, la discusión pública y las presiones sobre eso creo que han sido vistas por todos y todas los uruguayos. Por otro lado, ¿cómo tomamos esto? Son muchos los sentimientos que se cruzan. Por supuesto, de enorme... a nosotros nos escandaliza que esto pase. Nos escandaliza porque siempre vivimos orgullosos de la democracia que construimos en el país desde la salida del año 85. Y esta es una práctica que erosiona la calidad democrática. Y eso nos angustia políticamente como sector político y nos angustia en lo personal. Porque muchos lucharon y luchamos, y muchas lucharon y luchamos y dieron su vida, dieron tantas cosas de su vida para que estas cosas no vuelvan a pasar. Nos retrotrae a otros periodos de la historia del Uruguay a los que definitivamente no queremos volver. En lo personal, entonces, nos escandaliza, nos angustia, claro que sí, porque uno no trabaja solo, trabaja con equipo, trabaja con compañeros y compañeras todos los días, a los cuales en este contexto ni siquiera podemos dar las mínimas garantías. Nos angustia, claro que sí. ¿Somos víctimas de este proceso? Por supuesto. Pero no solo Charles y yo. Es víctima el Frente Amplio, es víctima el sistema político, es víctima la democracia uruguaya, si esto no se dilucida rápidamente y se toman las decisiones y se dan las señales claras de que estas cosas no solo no pueden volver a pasar, sino que se castiga a todo aquel que estuvo involucrado.
Esa es nuestra reacción más inmediata, sin perjuicio de, obviamente, comenzar a procesar la discusión política, como recién mencionaba Fernando Pereira, y que seguiremos también en la órbita parlamentaria. Es necesario que el presidente se exprese y actúe, es necesario que el Senado se exprese y todos los partidos políticos se expresen, es necesario definir también el trabajo del sistema judicial. Fernando decía, ¿son solo los 2 senadores o son todos los senadores o todos los legisladores o todos los partidos políticos o los periodistas o los fiscales? ¿Dónde termina esto? Nosotros vemos procesos que nos sorprenden, como por ejemplo el archivo justamente de este caso, del puerto. Bueno, yo creo que ahí hay mucha cosa para seguir investigando, discutiendo. Es tarea de todos y de todas, ¿verdad? Del sistema político, de los medios de comunicación, en fin. Pero bueno, angustia, sí, sentirse vulnerado en lo personal y en todo el equipo que nos rodea, sentirnos escandalizados por el riesgo que se pone de la fortaleza institucional de la democracia uruguaya de la que tan orgullosos estamos. No, en primer lugar, para agregar, lo tomamos con mucha bronca, pero con mucha serenidad. Y en primer lugar, agradecer todo el respaldo del Frente Amplio en todo este proceso. En segundo lugar, nuestro compromiso a seguir trabajando. Esto no es una práctica política, esto son prácticas mafiosas, son prácticas delictivas a las que fuimos sometidos. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando y seguir luchando. Eso es lo que quiero agregar. Ya lo ha dicho mucho Fernando, lo ha dicho mucho Mario, pero agregar eso. No tenemos temor, vamos a, como decía Fernando, a las mafias hay que enfrentarlas y ese es nuestro compromiso político y la acción política que vamos a desarrollar, sí exigiendo responsabilidad política. Porque acá hay que exigir que se exprese el presidente de la República, hay que exigir que se exprese el Senado y todo el sistema político, rechazando estas prácticas de espionaje político, de pesquisas, que eso hay que rechazarlo. Porque si fuimos sometidos nosotros, que tenemos un estatuto especial, vaya si nos tenemos que preocupar todos los uruguayos, ustedes, los trabajadores de la prensa y los ciudadanos, nuestros habitantes, que no tienen esta situación de privilegio que tenemos nosotros. Pero el compromiso es ese, es seguir luchando, como decía Fernando, nuestro presidente, con cautela y con responsabilidad. Carrera, la última, ¿qué van a hacer a partir del archivo de la denuncia? Sí. Sí, nuestro equipo, nosotros no compartimos el archivo. El fiscal que estaba investigando la causa se focalizó mucho en un delito. El Frente Amplio denunció varios delitos, desde fraude, falsificación ideológica, entre otros delitos, y creemos que, bueno, que hay que profundizar en esa acción. Vamos a solicitar ante un juez especializado la revisión de la causa y luego irá otro fiscal. Pero si ustedes leen la vista fiscal, el fiscal en todo momento va señalando el accionar ilegítimo que se dio en este acuerdo, el accionar ilegítimo del presidente de la Administración Nacional de Puertos, pero bueno, luego llega a esta conclusión que no compartimos para nada. Pero por eso vamos a solicitar el desarchivo y que lo tome otro fiscal. ¿Alguna otra pregunta? No, en un momento Carrera había dicho que el gobierno tiene todas las herramientas para intimidarlo. ¿Sentía ya que lo estaban espiando? En un momento usted dijo eso este año. Yo lo he denunciado desde el primer momento. De la propia denuncia que se me hizo surge claramente que a mí el Ministerio del Interior me hizo una pesquisa. El Ministerio del Interior utilizó la Dirección de Asuntos Internos para armar una causa, así lo denuncié, a un senador de la República. Yo hoy soy un dirigente político de la oposición, en su momento estuve en la Dirección General del Ministerio del Interior, y si el ministro actual no compartía alguna decisión gubernativa que se tomó en su momento, lo que tendría que haber hecho el ministro es haber iniciado un expediente administrativo, haberme citado y permitido que articulara mis derechos de defensa. A mí todo eso se me privó y se me armó una causa. Y como lo dije en aquel momento, lo sostengo hoy,
el ministro del Interior tiene todo el poder, es una de las personas más poderosas junto al presidente de la República para armar cualquier causa o carpetazo. Y en este sentido, lamentablemente, con estos chats que se hicieron públicos ayer, que nos tomó por sorpresa, estábamos aquí en la mesa política ya reunidos, surge claramente eso. Entonces, pero con la tranquilidad de que se actuó bien en su momento y con la firmeza que lo aceptamos desde el primer momento en que fui denunciado y con el respaldo de mi sector político, del Frente Amplio, seguí adelante y voy a seguir adelante. Así que es eso lo que tengo para... ¿Se rompió un cristal con esto? Ya creo que ya dijimos todo. Teniendo en cuenta lo que decía Carrera recién y lo que usted mencionaba antes de los jerarcas policiales vinculados al caso Atesiano, que siguen trabajando, que siguen en su cargo, más allá de la investigación del Ministerio, el Frente Amplio entiende que la continuidad de Heber en su cargo da garantías para la investigación que se está realizando, o sería bueno para la causa en general y sobre todo teniendo en cuenta lo más reciente, lo de la extorsión y el espionaje, que el presidente decidiera un cambio de ministro del Interior? Está claro que en torno a los policías que han participado de estos temas, desde nuestro punto de vista habría que tomar medidas preventivas, es decir, desplazamientos preventivos. No, eso no es enjuiciar, sino darle a la justicia la garantía de que puede investigar sin que nadie entorpezca. Sobre Heber nosotros hemos dicho muchas cosas, los hemos interpelado, hemos generado en el Parlamento acciones concretas y el gobierno lo ha respaldado. Nosotros no somos de andar pidiendo renuncia todos los días, ni lo vamos a hacer. Es el gobierno el que tiene que sopesar el peso de los ministros. Lo que sí nos creemos con la facultad, y no la vamos a renunciar, de decir cuando se miente, aunque se ofendan, de decir cuando fallan, aunque les duela, porque para eso está la oposición política, que en el Uruguay es seria y es responsable, porque es oposición seria, estudiosa, responsable, que discute colectivamente, que no pierde de vista cuál es la perspectiva política del Uruguay y que cuida y resguarda el republicanismo tan querido por los uruguayos. Y cuando otros lo ponen en riesgo, nuestra actitud no va a ser contribuir a ese caos. En el caos no gana nadie. Entonces, digamos, todos tendremos nuestro punto de vista sobre este tema, probablemente muchos sean diferentes, pero no es un tema que esté hoy en la agenda del Frente Amplio. Sí está en la agenda del Frente Amplio que no se banalice el tema, que se investigue sobre esta circunstancia, que no se relativice el problema, que no estamos hablando de un perejil, porque un perejil no accede a la inteligencia, un perejil no accede a la videovigilancia, un perejil no negocia con los rusos, un perejil no hace negociaciones de este tipo de investigación de senadores. Y un perejil además no puede actuar solo. Con lo cual, una aseveración que sí el Frente Amplio puede hacer, que esto nadie lo pudo haber hecho solo. Entonces la investigación tiene que arrojar luz. Lo que tiene que pasar luego que finalice este tema es que los uruguayos puedan conocer toda la verdad. Atesiano hoy en una nota del País se ofreció a hablar con todos los sectores políticos del Uruguay. Bueno, tal vez esta sea una forma de escuchar cuáles son las cosas que tiene para decir Atesiano de parte del sistema político. Y la otra es que tiene que declarar estos temas en la justicia. Entonces, hay temas que van a aclararse cuando Atesiano diga toda la verdad, que no está dicha. Y hay temas que se van a resolver cuando otros investigados digan toda la verdad. Y hay otros que el procedimiento va a llevar a conocer toda la verdad. Pero el que se precipita, se precipita. Más allá de esto que aparecía de las carpetas, lo de la amenaza al senador Sánchez, que también una amenaza de muerte, entra dentro de este paquete, ¿cómo se analiza? Bueno, yo cuando hay amenazas en principio me preocupo, pero acá además de amenazas hubo hechos concretos. La mayoría de las amenazas queda en eso, en una amenaza que para mí es grave, pero acá no se amenazó.
acá se actuó. Acá se violentó la libertad de 2 senadores. Yo no sé si nos damos cuenta de esto. Acá se violentó esa libertad, se construyó una carpeta. No es que las carpetas esas se construyen en la librería, ¿verdad? Esas carpetas las construye las inteligencias de los países. Y ahí hay que poner un foco ya. Ya. No es ni mañana ni pasado, es ya. Con un objetivo, vuelvo a decirlo, extorsionar senadores para que levantaran la denuncia del puerto. Esto no fue una amenaza, esto fue un hecho concreto. Como fue un hecho concreto la denuncia al senador Charles Carrera cuando fue director general del Ministerio por un procedimiento demasiado poco claro. Entonces, ¿qué decimos con esto? La sociedad uruguaya requiere saber y no vamos a parar hasta que se conozca toda la verdad. Yo entiendo que haya enfado por momentos, porque el gobierno está en su peor momento. Pero para salir de su peor momento, lo mejor es decir todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Porque el problema es que la credibilidad de un gobierno también es la credibilidad de una nación. Porque la gente resuelve luego cada 5 años, no cada año y medio, no cada medio año. Y en la medida de que las voces se vayan contradiciendo, en la medida que aparezcan cosas de este volumen, la credibilidad de quienes son las voces del gobierno van perdiendo valor en la sociedad, ¿no? Y esto en sí mismo es delicado. Y no es algo que a nosotros nos guste.